Sublime Records presenta. ¡Holis! Bienvenidos a Burbuja Literaria. Yo soy Katia León y en esta ocasión me acompañan Juan Zavala, a quien ya han tenido la oportunidad de escuchar en otras mesas como la de Mitología y Fantasía. Y bueno, nos acompaña nuevamente en esta mesa de diálogo. Hola Juan, gracias por estar aquí otra vez. Es un gusto. Hola Katia, mucho gusto. Gracias por invitarme nuevamente y pues esperemos que todo salga bien ahora. Todo saldrá perfecto. Y también tenemos una voz nueva en el podcast, en otras cosas literarias. Es Sabrina Cejudo, a quien pueden encontrar en Instagram como Mojo, espero haberlo dicho bien, por si quieren ir a buscarla. Y ella ha hecho ilustraciones para varios capítulos y pues en su Instagram van a encontrar cosas bastante chidas. Hola Sabrina, gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Katia. Un placer estar aquí como invitado en este gran podcast, la verdad. Muchas gracias. Y bueno, para no enrollarnos tanto con saludos, en esta ocasión vamos a hablar acerca del género de terror. Y antes de empezar, voy a hacer una pequeña aclaración por cualquier cosa que pueda decir, porque yo no es un tema que domine demasiado. Creo que lo que sé del terror es bastante común, lo que casi cualquier persona podría saber. Pero pues eso no quita que me parezca un tema bastante interesante y que quiera platicar, y por eso invité a dos expertos que pues son Sabrina y Juan. Así que por si alguien nos escucha y igual que yo no está tan familiarizado con el género, quiero empezar conversando un poco acerca de su origen y por supuesto otros elementos que caracterizan al género. Y Claro. Conforme vaya surgiendo la plática, estoy segura que tanto Sabrina como tú, Juan, tendrán comentarios bastante interesantes respecto al tema y seguramente también muchas recomendaciones. Esperemos que sí. Y bueno, para ir empezando con esta conversación, ¿cuándo inicia la literatura de terror? Y yo traigo aquí un par de datos. Por lo que yo estoy investigando, empezó a mediados del siglo XVIII, el género en sí, y este género responde a ciertas cuestiones, ciertas como miedos, incertidumbres que ya traía el hombre, que tienen que ver más que nada con la muerte y el dolor, y se ve reflejado en la primera novela de este tipo, que es una novela gótica, que se trata de El castillo de Ontrato. Y bueno, no sé si Sabrina, Juan, tengan algún dato ahí complementario a esto que acabo de mencionar. Pues sí, Kat, justamente eso, o sea, es extraño que a mediados del siglo XVIII empiece a haber esta producción gótica. Sin embargo, yo tengo algunos antecedentes todavía un poquito más atrás que quizás pueda darnos como un esbozo de dónde surge, ¿no? Tengo, por ejemplo, la tragedia griega, ¿no? O sea, tú te preguntarás, tú Sabrina también, o sea, ¿qué tiene que ver la tragedia griega pues, con el miedo, ¿no? Pero si recordamos, por ejemplo, a Aristóteles y su poética, algo que decía él era que pues la tragedia era un sentido abrumador, se necesitaba la piedad y el miedo, algo importante para producir la catarsis, ¿no? Entonces es algo muy importante para que la tragedia funcione. Me acuerdo, por ejemplo, de la tragedia de Edipo Rey, no sé si ustedes se acuerden, pero el momento en el que Edipo decide sacarse los ojos cuando ya descubre que él es el asesino de su padre, realmente es muy abrumador, es muy terrorífico. Entonces, pues yo pienso que la tragedia es como un antecedente de la literatura de terror, al menos en esa parte. No sé ustedes qué piensen.
En efecto. Bueno, yo tengo un antecedente desde la tragedia de Prometeo, que es este miedo a desafiar a los dioses y el castigo que eso conlleva. Y pues este es un gran antecedente en la literatura de terror desde el sentido en que se crean estos entes a los que existe un respeto, pero también un miedo. Por ejemplo, en esta tragedia, pues después de retar a los dioses, el castigo de Prometeo es el que da terror a los seres humanos. La sola idea de imaginarse como un ser encadenado al que un ave está constantemente comiendo el hígado, si mal no recuerdo, y pues no poder tener un fin de esto, ¿no? Sino que se vuelve a regenerar este hígado y vuelve el ave a este castigo, y así eternamente hasta que pues a Prometeo lo sueltan, pero ¿con qué condiciones, no? Entonces, pues sí, desde la tragedia griega está este antecedente en el terror, en donde pues es el pavor al castigo de un ser omnipresente el que está en esta cuestión. Y eso es incluso un tanto moralino, ¿no? Casi como pues la mitología cristiana, ¿no? De que si te portas mal te vas al infierno o ese tipo pues, de enseñanzas o cosas. Sí, por supuesto, estas pues amenazas, este tipo de reglas, el crear reglas dentro de un relato, me imagino yo que es lo que da paso al terror. O sea, poder diferenciar lo bueno de lo malo es lo que puede generar el miedo en sí. Pues de hecho, ahorita con lo que ya han comentado, algo que quiero mencionar es que precisamente como lo mencionan, todos estos relatos que ocasionaban miedo, sí tenían un fin moralizante, y es que recordemos que antiguamente no existía una cosa tal como la Constitución, que son nuestras leyes, que Sí. se supone nos regimos todos por esas leyes que son nuestra Constitución. Antes, pues la ley divina era la ley del hombre y las sociedades se regían por esa ley divina, ¿no? Y creo que ya hemos escuchado, bueno, en lo personal yo he escuchado personas mencionar esto, que cómo hacían que alguien obedeciera estas leyes si no era infundiendo el miedo a un castigo de un ser elevado, de un ser supremo que te está viendo y juzgando todo el tiempo. Sí. Yo, ahorita que mencionas eso, también estaba pensando en que quizás el hecho de que no se hiciera literatura de terror en esa época, en la Edad Media, era quizás el hecho de que Dios, si lo concebimos así, era jefe y señor no solo del cielo, sino también del infierno. Entonces, tú a final de cuentas sabías que había un cierto orden, ¿no? Un orden espiritual en todo eso, y quizás ese terror, si bien sí era moralino, como dices, Katia, era más espiritual. Entonces yo sí veo porque en ese momento no podía como concebirse una literatura tan de terror, no sé. De hecho, pensando en esta cuestión de que lo de terror viene hasta después, creo que hay un punto precisamente en el siglo XVIII, que es cuando empezamos a ver ya más estos elementos que van conformando el género tal cual. Creo que hay un cierto desprendimiento o desapego de la religión, Exacto, sí. y es eso lo que ocasiona que se vayan generando todas estas cuestiones del terror ya más en forma, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay ciertas imágenes religiosas en sí. O sea, he visto pinturas, distintos cuadros con motivos religiosos, y hay unos que de verdad me parecen como bastante tétricas, que me provocan así como, eso está muy feo, ¿no? Que da una sensación sí de terror. Sí.
y creo que cumple, bueno, con esto que estábamos comentando, y el que haya como un desprendimiento de todas estas cuestiones, de que ya no sean estas, estas leyes las que rigen al hombre tal cual, lo que da pie a que se pueda generar este género. Y, y aprovechando, o sea, que dices un poquito como de esta estética, o sea, visual, otra cosa que me recordó fue William Shakespeare, sobre todo Hamlet, donde la aparición de creo que es una de las primeras obras donde aparece un fantasma, quizás no un fantasma que espanta y estos clásicos fantasmas, ¿no? Más bien un fantasma vengativo, que de hecho es algo que lo gótico recupera en ese sentido. Y también toda la parafernalia de la obra, o sea, es bastante tétrica, como mencionas en estos marcos, en estas pinturas. Ahora que mencionas a Shakespeare, no había pensado en el fantasma como un elemento de terror, la verdad. Claro, no, es que, Porque ajá, en sí no da miedo, pero exacto, sí tiene bastantes elementos que pueden parecer, tal vez si no de terror, sí algo pues tétricos o góticos, ajá, porque no solo está el fantasma, está el hecho de que Hamlet está conversando con un cráneo también. exacto, sí. Entonces sí, ese es como otro elemento bastante interesante. Pues sí, bueno, desde el punto de este gusto por lo grotesco, porque pues Claro. tomar a un fantasma como alguien vengativo y como un personaje en sí, o hablar con un cráneo, pues es entrar al concepto de lo grotesco. Y se me ocurre desde Baudelaire, en donde pues se empezó a transformar esta poesía hacia la carroña, hacia lo que daba asco o lo que era rechazado, que pues en sí también es un antecedente de la literatura del terror, poder fijar la mirada en aquello quien nadie quería fijar la mirada. Sí. Sí, de hecho, con lo que menciona Sabrina ahorita, eh, no sé si han escuchado este término, yo la verdad sí lo he escuchado bastante, que es esperpento, no sé si lo han escuchado. Lo he escuchado, pero no me acuerdo. Bueno, por lo que yo entiendo de esperpento es como algo muy feo, como sí, algo grotesco, como dice Sabrina, pero hay algo más allá de ese como ente o esa cosa grotesca, y es que hay una estética en eso. O sea, Claro. en un esperpento hay como una estética, no simplemente es algo feo o que causa horror. Hay una estética detrás de ello. Y creo que es importante recordar que en todas estas cosas que estamos platicando, había también una idea de estética, no era simplemente eh, o sea, no es simplemente poner una imagen fea, porque creo que todas las reacciones que provoca leer una novela de terror Sí. o estos elementos que mencionamos como el fantasma o el cráneo, tienen una estética detrás que hacen que funcione y que permiten que se vaya generando literatura de terror. Y eso es algo que se propuso justamente en lo gótico, porque si ahorita revisamos los elementos de lo gótico, que por ejemplo el castillo, ¿no? El castillo embrujado, el fantasma, un secreto que está escondido, ¿no? El pasado remoto que es oscuro. O sea, todos estos elementos se proponen en lo gótico, en esta literatura gótica del siglo XVIII, y que hoy en día todavía perduran en las series, en las películas. O sea, quizás como manejados de otra manera, pero ahí están, ¿no? O sea, son los elementos transformados. Sí, sí, sí. Y también ahora que estamos mencionando elementos de lo gótico, algo que, que yo asocio mucho con todo esto es la noche. Sí, Creo que todos estos eventos que provocan como miedo están durante la noche y hay como una especie de dicotomía entre el día y la noche, la luz y la oscuridad y todas estas cuestiones. Y también es como, creo que la oscuridad
da pie a toda esta idea de los fantasmas, remitiendo otra vez al fantasma del inicio de Hamlet, pues el fantasma aparece precisamente de madrugada, justo antes de que amanezca. Oh, ok, Entonces, sí. de hecho, bueno, en la versión que yo leí de Hamlet, no mencionan tal cual que sea un fantasma, sino que es como, en la descripción lo describen como una especie de sombra, algo así que le provoca miedo al guardia. Ya Sí. después, ya dicen que no, que es un fantasma y demás, pero es esta cuestión de no saber qué es algo, como un ente misterioso que provoca miedo y que después se determina que es el fantasma del rey, se me fue el nombre, perdón, Del pero padre pues de... Ajá. del padre de Hamlet. Sí. Y también es vengativo, ¿no? Sí, porque le Bueno, dice a Hamlet ajá. que vengue su muerte, ¿no? Que, que el culpable, bueno, su asesino está ahora sentado en el trono. Exacto. Y algo de la literatura gótica es que los fantasmas por lo general vuelven para atormentar a los vivos, por lo general por venganza, ¿no? O sea, es como curioso esa similitud. Y aprovechando esta aportación de Katia sobre la noche, pues volvemos al elemento de que es lo desconocido, no se puede saber qué Ujú. hay de noche, porque uno como ser humano no vive, se supone que no debería vivir de noche. Entonces, pues la aparición de las criaturas fantásticas o de los fantasmas se da con este elemento de la noche, de la oscuridad, en donde pues es algo que el hombre no está acostumbrado a vivir, por lo tanto se presta para que sea verosímil. Sí, totalmente. Aparte de que el hecho de que sea de noche y que sea en un ambiente, por lo tanto, oscuro, puede generar esta sensación de extrañamiento, estas sensaciones que generan no solo en los personajes, sino también en el espectador, ya sea de una película o de nosotros como lectores. Todas estas cosas que no se alcanzan a comprender o a distinguir bien, porque pues es como si la noche pusiera un velo o la oscuridad pusiera algo que impide que veas las cosas bajo una perspectiva lógica, ¿no? Porque Sí, claro, si claro. todas estas cosas sucedieran a la luz del día, que tienes claridad para ver, que sí, o sea, que es más fácil comprobar qué es lo que está pasando, no generaría todas estas sensaciones que finalmente producen el miedo y el terror. La oscuridad y la noche permite generar esta confusión y que se vuelva difícil comprobar qué es lo que de verdad está pasando y pues sí genera una especie de tensión. Y está muy interesante eso que mencionas de que, o sea, hay esta dicotomía entre el día y la noche. Y algo importante que mencionaste es que pareciera que el día pertenece a la razón y la noche a las pasiones. Entonces, si recordamos un poquito, por ejemplo, el movimiento romántico que trataba como de desprenderse de este margen de razón, ahora veo por qué la noche es un elemento importante para el género terror. O sea, por ejemplo, el hombre lobo que sale en luna llena, el vampiro que es un aristócrata, que para ese tiempo un aristócrata pues era muy extraño, ¿no? Porque ya la sociedad empezaba a formar parte de la burguesía. Entonces, este como extraño ser que pasa a tu casa por las noches y te besa en el cuello, o sea, ahí hay algo importante. Sí, claro. Y aparte, o sea, pensando en lo que dices, o sea, tienen una parte de realidad y de lógica. Y estaba pensando que la noche permite volar la imaginación. Claro, el vampiro como un ente aristocrático que sale de noche, pensemos que muchos de los eventos a los que asistían las personas de la alta sociedad tenían lugar en la noche. El Exacto, sí. teatro, el ballet, la ópera, pues tienen lugar durante la noche. Y aparte, o sea, la noche permite que la imaginación de las personas vuele, porque, o sea, volvemos a lo mismo de que hay una sensación de extrañamiento,
algo que no se termina de comprender. Entonces, es más fácil que las personas dejen volar su imaginación. Digo, hay una razón por las que las historias de terror se cuentan durante la noche cuando vas a acampar, no llegas y, bueno, vamos a formar la fogata ahorita y vamos a sentarnos a contar historias de terror. Eso se hace hasta en la noche. Sí, pues me lleva a pensar que pues también está esta relación con el dormir y con el sueño, lo que permite esta creación de seres fantásticos, porque pues, como tú dices, o sea, se está prestando la imaginación igual que en un sueño, entonces pues relacionando la noche con el sueño, cualquier cosa puede ser posible. Me suena un tanto freudiano, o sea, tiene sentido porque si lo piensas así, o sea, Freud lo que proponía era que el humano es un ser que por cualquier cosa pierde la razón, regresa a su sentido más primitivo, como el hombre lobo. O sea, y eso está relacionado con el sueño, con el inconsciente. Por supuesto. No había pensado en eso, pero ahora que mencionas a Freud y esta cuestión de los sueños, muchas cosas que ocasionan terror no solo ocurren durante la noche, sino que hay un estado que es como ocurre un despertar, ¿no? O sea, muchas veces durante una película de terror o una historia de terror, los sucesos empiezan a ocurrir cuando todos están dormidos o cuando alguien despierta en la madrugada. Y me hace pensar, digo, si lo tratáramos de razonar, digamos, a la luz del día bajo una perspectiva lógica, pues existen las parálisis del sueño y demás, ¿no? Exacto. Que es la famosa frase de se me subió el muerto, Sí. que, que se supone que en realidad es una parálisis del sueño, pero es algo que causa terror y que causa miedo. Y ocurre de noche y ocurre precisamente con esta cuestión del irse a dormir. Bueno, y para seguir con toda esta idea, algo que también influye mucho dentro del terror y demás es lo que en un momento se conoce como el romanticismo, esta corriente literaria. Y algo que yo recuerdo que marcaba bastante el romanticismo, que era una de las principales características, era no solo la exaltación de los sentimientos, sino también este juego con la noche. Había muchas escenas o muchas cosas sucediendo durante la noche, y creo que es algo que conecta muy bien. Y si no me equivoco, aquí podemos empezar a hablar sobre Frankenstein. No sé Exacto, sí. si quieran comentar algo al respecto. A mí sí se me hace muy interesante, pues en general, la novela de Frankenstein. Hay una anécdota bastante curiosa de cómo se creó esta novela. Supuestamente en una famosa tormenta de junio del 1816, Mary Shelley y su esposo y otros dos escritores, William, se reunieron. Entonces, digamos que para pasar el tiempo dijeron, ok, vamos a escribir, cada quien va a escribir una novela de terror y quien haga la que más dé miedo, pues gana, ¿no? Entonces, a partir de de esta jugarreta, pues se escribió Frankenstein. Pero otra cosa curiosa es que no solo se escribió Frankenstein, sino como ya les mencioné, John William escribió El vampiro, que es uno de los antecedentes de la famosa obra de Bram Stoker, que es Drácula. Entonces, Drácula está inspirado en el vampiro de John William. Entonces, se me hace como algo muy curioso que en este mismo castillo se hayan escrito estas dos grandes de la literatura. Es peculiar. Si lo vemos así, son monstruos, ¿no? O sea, son monstruos, criaturas de la noche y que tienen todos estos elementos góticos que ya mencionamos y que también están permeados de esta idea romántica que se venía dando. Sí, pues como complemento al dado que acabas de dar. En esa reunión también estaba el poeta Lord Byron. Oh, Este, si no me equivoco, fue el que invitó a los demás autores que mencionas
a esta pues, reunión donde se escribieron estas novelas. Y también como otro dato, que supongo muchos han de conocer, pero pues si no también lo menciono. Y remitiendo a lo que Sabrina comentaba al inicio sobre Prometeo, la novela se llama Frankenstein o El moderno Prometeo, ¿no? Así como que sirva para hacer este enlace con algunos de los antecedentes que mencionaron hace unos minutos. Y también quiero rescatar lo que mencionas, ¿no? De que son criaturas de la noche. Creo que eso es algo muy, muy importante, que todos los monstruos son criaturas de la noche. Son diurnos. Nocturnos, mejor dicho. Nocturnos. Exacto, sí. ¿Sabes? Pero es curioso, ¿no? Porque, pues como ya habíamos dicho, bueno, ya habíamos revisado, o sea, hay elementos que en una lectura, digamos, un poco más política, pues son miedos que representan al hombre, o sea, como dijimos en el vampiro, pues el miedo al aristócrata y, por ejemplo, el Frankenstein, pues quizás el miedo a la otredad, o si lo ves un poco más literal, quizás el miedo a la razón. No sé qué opinan ustedes. Pues no solo la razón, compañero, también volviendo desde la idea del Prometeo, Sí, está esta desafiar a los dioses, o sea, tratar de crear vida cuando un ser humano no puede hacer eso fuera del sí. proceso sexual, sino pues revivir un muerto y tener este ser que haya nacido desde la razón, pues también es desafiar a una presencia omnipresente. Pero en este caso, por ejemplo, yo me pongo a pensar quién es más monstruo, si el mismo Frankenstein, el doctor Frankenstein, o su creación, porque recuerdo que su creación no quiere más que ser aceptado y es el doctor que ni siquiera le pone nombre, entonces hay ese Pues punto. de hecho, no sé si lo recuerdan, cuando el doctor ve su creación, se espanta tanto que lo abandona. O sea, el monstruo empieza a rondar por la ciudad, o sea, y la gente se espanta y nadie sabe qué onda. Y, y el doctor lo había abandonado. Entonces, o sea, su terror fue tanto que salió huyendo y parte de ese terror es el terror de lo que creó. O sea, Claro. sí es un miedo de que, de que el hombre creó vida de una Ujú. forma mm, Sí. antinatural, por decirlo así. Sí. De hecho, como datos, como en un estudio preliminar en la edición que yo tengo de Frankenstein, se Ujú, menciona que durante la época en la que se escribió, mencionaste que fue en 1816, si no me equivoco, ujú. este, en ese entonces se empezaban a hacer estudios con la electricidad. Recordemos que todavía no había electricidad en todos lados, se empezaban a hacer estudios con electricidad y fue cuando descubrieron, haciendo experimentos, que con ciertos estímulos eléctricos a un cuerpo pues ya muerto, a un cadáver, Ujú. podían generarle cierto movimiento, ¿no? Y todas estas cuestiones llegaron a oídos de la autora Mary Shelley, pues, si no lo saben, tuvo una vida bastante trágica y cuando escribió Frankenstein acababa de pasar por la pérdida de un bebé. Entonces, todo esto llega a sus oídos y da como origen, pues, esta magnífica novela. Y pues sí, entra la cuestión de preguntarse quién es el verdadero monstruo, el doctor Ujú. o, o su creación. Y creo que de ahí que quede bastante bien el título de Frankenstein o el moderno Prometeo, pues por las cuestiones que ya mencionábamos. Sí. Y bueno, dando pie a otro autor que pertenece también al romanticismo, tenemos a Edgar Allan Poe. Y pues, no sé, Sabrina, tú sí, supongo que sí has leído a Poe, entonces, si quieras comentar algo
de algo que te guste o sí, que te guste de Poe, algún cuento o poema. No, pues Katia, yo considero que Edgar Allan Poe es un grande en la literatura del terror, Sí. porque pues considero que su manera de abordar este fenómeno, este concepto, es a través de la paranoia humana, de la misma locura humana, no se presta tanto así como de seres fantásticos, sino que es hombre versus hombre y para mí no hay nada más terrorífico que eso. Aprovechando que mencionas esta cuestión de hombre contra hombre, yo quiero preguntarles a los dos, a ti y a Juan, si ustedes consideran que Poe es como el que da pie, que da origen al terror psicológico. ¿Qué opinan de eso? Difícil la pregunta, Katia, difícil. Pero pues yo digo que sí. Yo Sí, diría yo también. que sí da paso a cierta literatura y cierta parte del hombre que la escritura no se había detenido a ver así, de esa manera. Suele ser muy introspectiva su narración. Por lo general siempre son como ya mencionaba Sabrina, o sea, uno de sus temas creo que predilectos es la locura y cómo sus personajes van pasando de un estado a otro. Por ejemplo, El corazón delator, El gato negro, todos estos cuentos que a final creo que tienen un elemento quizás no sobrenatural, pero sí un clic psicológico. Sí, que al final, por ejemplo, en el cuento de William Wilson, pues el mismo enemigo o el mismo antagonista del protagonista era el mismo, su mismo Claro, ser. sí. Spoiler Entonces, alert. o igual en el gato negro, en estos cuentos en Sí. donde pues se presta, o sea, se presta para verse uno al espejo y decir, no sé, tal vez hay algo mal aquí. Sí, pues remitiendo de nuevo a uno de los primeros cuentos que mencionó Juan, el corazón del actor, creo que es uno de los que mejor muestran esta cuestión psicológica porque, digo, más allá del asesinato y de todas esas cuestiones que pues sí pueden generar pues un poco de, no sé, miedo, digo, creo que yo no encontré tanto el terror en el crimen, sino como en lo que estaba sucediendo en la cabeza del narrador. Y eso es algo que me gustó mucho de Poe, ¿no? Y de este cuento en específico, que todo lo que estaba pasando y el terror que sentía este personaje, todo estaba dentro de su cabeza, o sea, no había algo real, o bueno, un monstruo al cual temer, todo era completamente psicológico, y, y creo que Edgar Allan Poe lo hace muy bien, y que por eso tiene este lugar dentro de los grandes del terror. Claro, y creo que eso es lo que lo hace romántico, ¿no? O sea, porque ya habíamos dicho, ¿no? El romanticismo es como una resistencia a la razón y que la mayoría de sus personajes pues la pierdan, eso dice mucho, pero a mí me parece aún más curioso que siendo él parte de este movimiento sea tan meticuloso, o sea, tiene digamos, un método para escribir. Y también tenemos que mencionar que es precursor o quizás pionero de la novela policíaca, ¿no? Porque es ahí donde él aborda varios temas. Entonces, y que la novela policíaca, pues ahora sí que apela a la razón. Entonces, digamos que también es una cierta contrapropuesta de lo gótico. No sé, tú, Sabrina, ¿qué opinas? No, pues en efecto, compañero. No, pues es que la literatura de Edgar Allan Poe el inicio policíaco se da con este anonimato en donde no se conoce a quién está viviendo a un lado y por eso se puede esperar cualquier cosa. Claro. Entonces, siento yo que la policía que es un enfrentamiento entre lo que es la razón, desde la parte del detective, como tú dices, contra esta
esta contraparte que es la locura a la que se está enfrentando el detective o de la que va detrás. Retomando lo que dice Sabrina de esto de no conocer a tu vecino y demás, las ciudades dan bastante anonimato y yo estoy pensando en que pues en los pueblos pequeños, pues antes no había las grandes ciudades como las hay ahora, entonces todo el mundo se conocía. Digamos que había un elemento en el terror bastante marcado, como ya lo mencionábamos, en los castillos, con los aristócratas, esta idea de estos entes que, que daban miedo, ¿no? Y que estaban posicionados, digamos, a partir de un estatus social, como es el caso del vampiro. Claro. Algo que pues el común de la gente no conocía y que permite que se generen todas estas cosas. Después, con el anonimato quedan ya las ciudades más grandes y el no conocer pues a todas las personas, porque pues ya estamos hablando de poblaciones bastante grandes, pues permite también que se llegue a este género policíaco y a textos como los escribe Poe y que permiten generar este género policíaco, ¿no? Y que está muy, muy relacionado con el terror y lo gótico. Claro. Yo estaba pensando en lo que mencionas y estoy de acuerdo. Creo que la literatura y sobre todo la de terror se transforma de acuerdo a las preocupaciones de ese momento. O sea, como bien dices, ¿no? Quizás en una civilización anterior no se podía, por ejemplo, concebir la idea del zombie, ¿no? O sea, esta agrupación de personas en una ciudad y demás, y sobre todo que fuera tan global, o sea, que fuera viral. No se podría concebir, por ejemplo, con Edgar Allan Poe, porque pues no se tenía tanta comunicación, tanta cercanía entre personas. Y ahora que sí la hay, pues es un nuevo terror que surge, ¿no? Sí, y ahora que estabas mencionando a los zombies, bueno, yo he visto algunos episodios de The Walking Dead, la verdad yo Ujú. no he visto ni siquiera una temporada completa, no sé si Sabrina qué tanto haya visto The Walking Dead o si haya visto The Walking Dead. Un capítulo nada más. Pero algo que recordé ahora que mencionas a los zombies y que mm, me hizo pensar en The Walking Dead es que ahí sí hay bastantes escenas durante el día, de Sí. hecho. O sea, muchas cosas ocurren durante el día y es algo que, como dices tú, ha cambiado. Y mm, creo Masacre en Texas también es de zombies, ¿no? No, esa es de un asesino, de un, Ay, me de un estoy tipo. Basada en hechos confundiendo. reales, amiga. No, Pero, hay una película de zombies que yo vi que es en Texas. Ay, pero no me acuerdo cuál es. Y me estoy confundiendo, pero, perdónenme. pero, o sea, Ajá. retomando, o sea, la idea de Masacre en Texas y todas estas películas de asesinos como Freddy, Jason, el de Halloween, o sea, no es otra cosa más que quizás el miedo que había en Estados Unidos o que hay en Estados Unidos por los asesinos seriales, solo que de una manera bastante exaltada, bastante literaturizada, si lo vemos así. Pero es eso, ahí está el miedo a los asesinos seriales. Y el miedo al otro, porque Y sí, y pues exacto, sí. a fin de cuentas, ¿cuál es el terror detrás de la masacre de Texas? Que nadie sabía quién era esta familia y que por lo mismo estas personas se podían prestar a asesinar hacia las personas que iban en la carretera, porque nadie sabía quién era quién en ese espacio. Sí. Sí, pues al final hay algo en no saber y no conocer que genera miedo. ¿Les parece si vamos pasando al Sí, siguiente autor o hay algo más que quieran comentar de Poe? Para nada, podemos proseguir. todo Ah, muy muy bien. bien. Entonces, ¿qué les parece si seguimos con también uno de los grandes, muy conocido por ser el creador del terror cósmico con H.P. Lovecraft?
Mira, recuperando lo que veníamos hablando de que son representaciones, o sea, algo que sucede con H.P. Lovecraft es que seguramente sabe, ¿no? Le es reconocido el horror cósmico, que es estos monstruos, por lo general marinos, así con bastantes tentáculos y demás. Entonces, a mí me parece muy curioso que él tenga como es- este terror, bueno, no él, sino su literatura se permea de este terror espacial, ¿no? O sea, como ya habíamos visto en lo gótico, o sea, que habíamos dicho que por lo general tiene un pasado próximo, algo que ocurrió poquito, pero Lovecraft no hace esto, sino que se va al origen de todo, se va a que dioses antiguos formaron la tierra y demás. Entonces, yo creo que Lovecraft está quizás un poco más visualizándose en una época en la que ya se venían descubriendo diferentes galaxias, diferentes constelaciones. Entonces él echó a andar su imaginación y creo que eso ya es la incorporación de alienígenas, si lo vemos así, pues es algo que tampoco se venía viendo en la literatura de terror. Pues sí, es una creación de un nuevo mundo, completamente de una nueva religión, que yo creo que es lo que hace que los fans de Lovecraft puedan tener este terror, porque pues es el inicio de algo nuevo, que en lo personal a mí no me termina de convencer, compañero. Pues sí, es que Lovecraft crea una mitología, su propia mitología, y a mí me parece algo muy interesante. Y yo lo veo muy relacionado con lo que después es la ciencia ficción. Yo no he leído tampoco mucho de ciencia ficción, sí estoy un poco más familiarizada que con el terror, pero creo que Lovecraft da pie también a hacer este paso a la ciencia ficción y, Sí, y retomando lo mismo que hemos venido comentando sobre este miedo a lo desconocido, es lo extraño, también lo mencionabas tú, Juan, pues estamos en un momento en el que se están descubriendo nuevas cosas, el mundo es cada vez más grande, en este caso ya no es solo el mundo, ya es un sistema solar, una exacto. galaxia, un Sí, universo, y hay un montón de cosas afuera que no conocemos. En algún momento creo también durante esta conversación mencionaban el descubrimiento de América y llegar a otros lugares donde había cosas desconocidas, toda una zona donde pues no sabes qué es lo que hay ahí y pensemos, o sea, todas estas ideas de demonios o de criaturas demoníacas, brujas, hechicería y demás, están muy relacionados con cosas que no se conocen, o lugares donde no se ha explorado, y que sí, permite precisamente que la imaginación fluya y que ahí se pongan seres que pues ahora decimos mitológicos, fantásticos, que no existen, pero que en su momento daban mucho miedo. O sea, digo, las brujas también una están invención. son una invención y están también de alguna forma presentes en cosas relacionadas con el terror. Y digo, o sea, hay una razón por la que en Halloween hay Sí, personas que se disfrazan de brujas. pero, Y tiene ajá, que ver con esto de lo desconocido, ¿no? Y creo que Lovecraft toma como esa cuestión de ya no solo en el planeta o en la Tierra, sino lo lleva ya al, digamos, universo y crea el terror cósmico. sí. O sea, recuperando ahorita lo que mencionas de las brujas, pues las brujas no son sino un tipo de miedo a la empoderamiento femenino en en la medicina, ¿no te parece? Pues yo creo que no solo en la medicina, bueno, Ajá. yo creo que sino también como una voz, se puede ver perfectamente en Ujú, la Celestina, en donde estas claro, mujeres tienen el control de ciertos espacios. Y yo creo que eso es bueno, en cuestiones patriarcales, es un claro, miedo terrible sí, para el hombre. Y pues la bruja es la representación completa de ser independiente, de ser poderosa, de poder hacer las cosas sin tener que seguir el protocolo del patriarcado.
Sí, como complemento a lo que acaba de mencionar Sabrina, no sé si han visto una serie que se llama Luna Nera, pero en el primer capítulo acusan a dos mujeres de brujería, ¿no? Y eran parteras y pues el bebé nace muerto y pues por una cuestión de que nació con el cordón umbilical enredado en el cuello, ¿no? Pero Ujú. la serie se ambienta en una época pues donde no se tenían muchos conocimientos de medicina, ¿no? Entonces las acusan a ellas de brujería y demás, que mataron al bebé. Y hay ahí toda una cuestión, eh, pues sí, de miedo, ¿no? Les tienen miedo, porque aparte les tienen miedo a cuando las acusan de hechicería, todos los habitantes del pueblo les empiezan a tener miedo. Y ahí entra esa cuestión del desconocimiento también Ujú. y estos espacios que también menciona Sabrina, donde se desenvolvían las mujeres tenían este lugar dentro de la sociedad donde ellas ayudaban a otras mujeres a tener a sus bebés, ¿no? Pero también ocurrían cosas como estas que pues se salían de su control y las acusaban de brujería y demás. Y ahí hay como una especie de lucha porque llega un personaje que estudió medicina, tiene más conocimiento respecto a la ciencia y dice, es que no existe tal cosa como la brujería, es solamente ciencia que aún no conocemos, ¿no? Entonces, esto lo pongo como ejemplo. No sé si han visto la serie, pero pues estoy segura de que hay muchos otros ejemplos, como el que menciona Sabrina de la Celestina. Sí, claro. Y retomando eso que mencionas de la ciencia, pues creo que es algo que le pasa a H.P. Lovecraft. O sea, él la mayoría en sus relatos pone a la ciencia como algo que, bueno, más bien la ciencia no puede explicar los horrores que él relata. Entonces, pues imagínate ese como descabrajamiento de la razón. Y no sé si han notado que al menos en la mayoría de sus mitología, los personajes principales son académicos. Entonces por ahí podemos también ver este miedo a que la ciencia no lo explique todo. Claro, es que hay tanto que el hombre desconoce y que da pie a que se creen relatos como los que escribe Lovecraft. Y sí, tienes razón, o creo la mayoría, si no es que todos sus personajes principales son académicos o tienen un cierto conocimiento o un cierto intelecto. Bueno, ya entonces podemos hablar un poquito acerca de, bueno, uno de sus relatos más famosos, que es la llamada de Cthulhu. Espero Eh, haberlo pronunciado bien, y si no, pues disculparán. Y bueno, precisamente igual como ya lo mencionábamos, su, su relato comienza con la muerte de un profesor de la Universidad de Miskatonic. Creo que igual lo pronuncié bien, y si no, de nuevo disculpen. Y bueno, o sea, aquí hay como esta cuestión, ¿no? También hay un académico y pues creo que es algo muy, muy relevante porque empieza con la muerte de este profesor y el estudio de unos documentos con los que estaba trabajando. sí. Y esto, pues bueno, es algo muy relacionado con lo que ya veníamos hablando. Juan, creo que quieres comentar algo. Sí, y también creo que algo que no hemos mencionado es que, al menos en la narrativa de H.P. Lovecraft, nunca describe por entero a sus creaciones, a sus monstruos. Casi por lo general se zafa diciendo que son inexplicables, ¿no? Entonces, Pues sí, para dar estas características de dioses, ¿no? En donde se ujú, llega a lo inexplicable y poder así meter a estas criaturas en una presencia omnipotente que los personajes no se pueden explicar, como los científicos y todo, dando así, bueno, a mí se me ocurre como el inicio de otro dios o desafiando ese tipo de concepto. sí, Sí, y aprovechando lo que menciona Sabrina de las deidades, de hecho, en este relato, el profesor estaba investigando una secta que se supone alababa a una criatura horrorosa y, o sea, ahí está muy presente eso.
y pues sí, no terminamos de saber cómo es esta criatura más que horrorosa. Sí. Y algo interesante, no sé realmente en qué momento se le habrá atribuido a Cthulhu, espero decirlo bien. A ver, o sea, toda esta como cuerpo de hombre, cabeza de tentáculos, muy estilo Los Piratas del Caribe, porque realmente Lovecraft no lo describe así, como ya les mencionamos, o sea, no da muchos detalles, pero pues en la cultura popular, no sé, quizás haya sido en Sword Park o en en alguna parte visual, se le atribuyen todas estas características y es bastante curioso también. A mí se me ocurre que está muy relacionado con la idea del Leviatán. Y es por ello Ah, claro. que se da estas, yo creo que la gente le ha ido adjudicando estas características, relacionándolas con el Kraken o con el Leviatán, que son las criaturas más cercanas a esta propuesta. Sí, porque justamente Cthulhu eh, asciende de las profundidades del océano, entonces tendría sentido. Ujú, sí, sí, sí. Y, o sea, también ahí está el elemento de una ciudad hundida. Y bueno, en este momento me remite también a la Atlántida, ¿no? Que es una ciudad Sí, que se hundió y que pues nadie conoce ni sabe cómo era, ¿no? Y está esa cuestión del desconocimiento, estos seres con características de animales acuáticos y esta veneración a esta criatura extraña que pues es como un extraterrestre o es un alienígena. sí, claro. Pues Y sí, es, bueno, yo diría que a fin de cuentas la idea de un extraterrestre, no sé si se les haga conocida la teoría de que realmente Dios o los ángeles son extraterrestres. Claro. Entonces, pues igual esta idea del universo de Lovecraft, pues se puede ver de esta misma forma, ¿no? De que al ser seres elevados que pueden llegar a este mundo en vez de que el ser humano viaje a los mundos de estas bestias, pues ya le da un poder que el hombre no puede explicar. sí, por supuesto. Y sí, y esto que mencionas de esas teorías de que Dios y los ángeles son extraterrestres, o sea, hasta cierto punto no suenan tan descabelladas. Y pues sí, está toda esta cuestión, ¿no? ¿Qué tan lejos estaríamos de estar venerando a un extraterrestre como Sí, lo plantea Lovecraft? sí, estoy de acuerdo. ¿Quieren comentar algún otro cuento o si gustan podemos seguir con igual uno de los autores bastante conocidos, famosos y popular también, que es Stephen King? Ah, perfecto. Si ¿Sí? no, mejor Sí, entremos a tema. sí. Que es el mero mole de Juan. Ah, no, para nada, pero El sí experto. hay. No. Pero sí, yo creo que Stephen King, ya que me das pie a hablar de él, es es un escritor al que se le nota una fuerte influencia tanto de H.P. Lovecraft como de Edgar Allan Poe. Por una parte, por ejemplo, tenemos a La Niebla, que seguramente han visto la película. eh, y si no se las platico un poquito, es un grupo de personas que se quedan atrapados en un supermercado tras la inexplicable aparición de una niebla, la cual trae monstruos bastante Lovecraftianos, ¿no? Si lo vemos, si me permite la palabra. Y, y por ejemplo, que antes de la sesión estábamos hablando de Misery, yo creo que es bastante tipo Edgar Allan Poe esa novela, o sea, tiene todos los elementos de Edgar Allan Poe, la locura, el estar recluido en un espacio. Yo creo que sí, Stephen King es uno de de los escritores que mejor ha llevado la tradición del terror. Y no sé si quieran comentar algo.
Pues sí, yo creo que se debe a esta versatilidad que tiene en su escritura, en donde, pues a diferencia de Lovecraft o de Edgar Allan Poe, no acepta estos dos públicos. O sea, Sí, si lo que está buscando el lector es este mundo mágico o este mundo de criaturas desafiantes, pues están, como tú lo dices, el ejemplo de Niebla u otras novelas. Y también tiene esta otra parte para pues, lectores como yo, en mi caso, en donde se busca un relato de hombre contra hombre, de hombre de desafío contra la mente humana. sí, y es algo interesante porque a pesar de que sigue teniendo estos elementos tanto de Lovecraft como de Poe, también propone nuevos. Y ahorita que mencionas esto de el hombre contra el hombre, yo creo que Stephen King también trabaja mucho el hombre contra el Estado. Tiene algunas distopías bastante interesantes que no le son muy reconocidas, o al menos en la academia o en la crítica casi no se abordan, como La Larga Marcha, Apocalipsis o The Stand en inglés. Entonces, sí, hay propuestas bastante interesantes del señor King que de por sí, o sea, la academia lo deja a un lado por el hecho de ser un escritor de género. Y incluso él se llega a comparar con las hamburguesas de McDonald's. Dice que su literatura es como comer una hamburguesa de McDonald's. Te llena, pero no te nutre. Y es complicado tratar de como defenderlo si él mismo se dice ese tipo de cosas. Pero yo creo que sí hay una gran riqueza literaria detrás de sus obras. Y creo que deberíamos como de reconocer un poquito más su labor. Y ahorita aprovechando la palabra, pues me gustaría, por ejemplo, resaltar los temas que maneja. O sea, él realmente hace un retrato de la estadounidense promedio, al menos de la mitad del siglo pasado y un tanto de esta. Otra cosa interesante que creo que todos aquí hemos leído, Carrie, es el hecho de que maneja muy bien un poco la política literaria o militante. Y por política me refiero a que toma una como postura un tanto de exhibición de la sociedad en la que está. O sea, por ejemplo, en Carrie, o sea, si tú le quitas a Carrie, todo este badaje de poderes mentales y demás, pues te queda una chica que está sufriendo bullying con una madre religiosa. Entonces, en una de esas, pues se le zafan los cabales y empieza a asesinar a todos. O sea, esa novela la escribió antes de que sucediera lo de el asesinato de las escuelas, ¿no? El primer asesinato que no recuerdo dónde fue, pero eso lo escribió antes. O sea, estaba casi denunciando algo que pasaba. Él era profesor en Estados Unidos, en May. Entonces me parece bastante interesante todas las propuestas que hace porque tiene una mente fascinante. Pues sí, 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 o sea, la propuesta de sus personajes normalmente es muy desafiante para el lector. Por lo regular se encuentran estos, no sé, estos personajes que en algún punto su locura es tan agobiante que sientes ese terror en el que se está buscando con la literatura. Por ejemplo, se me ocurre el personaje, no sé si alguno de ustedes haya leído la Milla Verde, o en su traducción de la película es El Milagro Inesperado. Ah, sí, claro, con este personaje John Coffey, John ¿no? Coffey, sí, claro, sí, Sí. sí, sí. Ahí, por ejemplo, la construcción de todos estos personajes ay, no sé, tenemos a Billy the Boy, o sea, Ujú. son personajes que están en la cuerda floja entre lo maligno y el estado mental. O sea, Sí, se me ocurre, no sé, lo sombrío que tiene esta novela en especial, claro, pues y no es recae. y por ejemplo, eso creo que también es una cosa espectacular de Stephen King, que no solo se queda en el terror, sino que hace como estas genialidades de historias, eh, pues realistas hasta cierto punto, ¿no?
Sí, 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 y que de todas maneras lo fantástico que también recae en su comentario de ser una hamburguesa de McDonald's es, Sí, es, es esta familiaridad con la narrativa, o sea, no sé, meter marcas de Coca-Cola o ajá. meter lugares tan específicos, sí puede que vuelva vulgar la novela para la academia, pero Ujú. pues, lo vuelve una genialidad para el populacho, porque pues Sí, pues la tiene toda verdad. esta cultura pop, ¿no? No, sí, yo la verdad no siento que haya algo mejor que leer La Larga Marcha y ver que están comiendo atún o que están platicando de temas de chavitos de 17 años y que en el siguiente segundo ya mataron a uno, o sea, es desafiante en la posición del académico en su literatura. Yo de momento no tengo comentarios porque la verdad yo lo único que he leído es Carrie y creo que ustedes están más familiarizados con King. Entonces, pues adelante si quieren comentar algo más. Bueno, no sé, Juan, se te hace de más, pero pues Ujú. me gustaría saber tú qué piensas de It, que es como la novela más aclamada de este señor. Sí, a mí me gusta, mira, me la leí cuando era un jovenzuelo y me causó mucho miedo. La verdad es que pocas novelas me han dejado sin dormir, entre ellas El Exorcista y It. Y It es quizás, quizás peca de que al final recurre a estos elementos de Lovecraft, o sea, hacerlo cósmico, pero, o sea, funciona, a pesar de que tiene esos elementos, funciona. Y yo creo que también, como ya habíamos dicho de los asesinos en series, eh, creo que es una representación de ellos, o al menos una parte de ese miedo social permea en Pennywise, ¿no? O sea, es este payaso que se acerca con los niños, les regala y después los asesina. O sea, no hay eh, nada más de asesino en serie que eso, ¿no? Sí, sí, pero igual volvemos a esta quimera, ¿no? En donde pues se Ujú, está mezclando este elemento realista ujú, del secuestro de los niños a través ujú. del soborno de los dulces, pero también está la propuesta onírica, que es la de la criatura de It convirtiéndose en tu mayor miedo, ¿no? Claro, sí, 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 también eso, Entonces, sí, siento que es pesada por la extensión, claro. pero, pero me gusta esa mezcolanza que da entre lo que es real y lo que es fantástico. Por ejemplo, no sé Sí. si te acuerdas de esta escena con Beverly del lavabo en donde se empieza a llenar de sangre. Ah, sí, claro. Sí, no, son cosas que ya pasan a lo fantástico, pero que empiezan con un fin real o se pueden prestar como una metáfora de algo que en realidad está pasando, que es lo que dices Claro, sí. de su De argumento su, político. eso de, o sea, de Beverly ahorita que mencionas, pues también un poco, si lo vemos así políticamente, pues el abuso que recibe por parte de su padre. Y ahorita que mencionas eso, también se me hace genial que maneje estos personajes que son niños y eso hace que el lector pues se sienta un poco más exasperado, quizás abrumado, porque los horrores que están viviendo los niños son horrores que quizás nosotros sufrimos, ¿no? Sí, sí, Cuando sí, éramos niños. no, claro, claro. Además, poner esta versión en donde ya ellos son adultos, o sea, poder ver cómo estas vivencias lo remarcaron ya en su adultez, Ujú. también se presta mucho para este terror en donde dices, ay, ¿qué puede pasar cuando un niño vive algo y al crecer, cómo remite lo Sí. que pasa? ¿Tuviste la película, Katia? No, la verdad no. Cuando les dije al inicio que en realidad no consumo mucho terror, era en todos los sentidos, literatura Y y película. cine, series. Sí. Pero bueno, ya aprovechando que estoy hablando, yo quiero hacerles una pregunta doble. Ujú. ¿Cuáles de los libros de Stephen King
¿cuál es el que más les ha dado miedo? Y en general de terror, ¿cuál es el que más les ha dado miedo? ¿Quieres empezar tú, compañero? Ok, bueno, como ya había mencionado, El Exorcista realmente me dejó sin dormir al menos unos 2 días porque su, su narrativa está muy densa, o sea, todo lo que le pasa, hablando de niños, todo lo que le pasa a la chica y esta inexplicable, ahora sí, este inexplicable ente que se apodera de ella, a mí sí me dio bastante miedo. Otra novela que me dio miedo se llama no, se llama Apartamento 16, que es no recuerdo el nombre, pero está muy buena, también se las recomiendo. Y de Stephen King, sin duda, yo creo que la que siempre voy a recomendar es La de Niebla. Tanto la novela de King como la película de George Romero, que, o sea, tienen un final espectacular, las dos, o sea, por separado. Siempre me he quejado de que eh, las películas cuando adaptan un libro, pues no respetan muchas cosas o a veces hacen cambios innecesarios, pero yo creo que el final que cambió Romero que tiene Stephen King, o sea, me atrevo a decir que incluso es mejor, ¿no? Entonces, vean la película, creo que es del 2006, y lean el libro también, está muy bueno. Bueno, pues ya que me toca pensar en una novela de terror que de verdad no me haya dejado dormir, pues la verdad sí pertenece a Stephen King, podría ser La Larga Marcha. No sé, como que el desarrollo psicológico de estos personajes y la tensión en donde se empiezan a conocer y de repente ya se empiezan a morir de un segundo a otro, no sé, igual también porque la leí en la noche, entonces me quedaba pensando mucho, o sea, siento que lo que tiene esa novela es que toca temas que a lo mejor pueden ser hasta irritantes para ciertas personas, en donde se cuestiona la moralidad o ver la violencia como un espectáculo. O sea, las pláticas de estos muchachos que están destinados a morir y que la gente los está viendo como si se tratara de un circo, mmm, personalmente me conflictuaba bastante y sí me dejaba pensando antes de dormirme. Muy bien, buenas recomendaciones. Esta es de Stephen King, dijiste, ¿verdad? Sí, La Larga Marcha. Y uno que no sea de Stephen King, que igual a lo mejor no que te diera tanto miedo como ese, pero y que se le acercara. Híjole, Pedro Páramo. Pedro Páramo. No, yo creo que Cartucho, de Nelly Campobello. ¿En Sé que serio? no es género de terror, pero como que la naturalidad con la que estos niños aceptaban la muerte Ujú. o las imágenes que se generan con la revolución, con esta crudeza, siento que sí ponen a pensar a uno, la verdad. O se me ocurre otra que se llama Billy, pero el autor, híjole, te fallo. También creo que es King también, pero a ver, déjame ver. Muy bien. No me acuerdo cómo se llama el autor. Está Va. bien. Bueno, pues si no te acuerdas, pues ya ni modo. Y bueno, yo voy a mencionar la mía. Pues de King, la verdad es que, como ya lo dije, solo he leído a Carrie, así que no tengo más que mencionar. Pero una novela que de hecho ni siquiera pude terminar porque de verdad no podía dormir, no podía con ella. Se llama Las hijas del frío. Oh. Y, y de verdad, o sea, yo no la leí de noche, de hecho la estaba leyendo de día, pero no podía dejar de pensar en ello tanto que llegó un punto donde sí tuve pesadillas. Y la verdad es que mejor dejé de leerla, pero si ustedes aguantan, pueden darle una checada. Creo que es muy buena. Y de hecho, si no me equivoco, ganó algún premio. Pero ese es
el que me ha quitado el sueño. Órale. Tenemos muy buenas recomendaciones. Y pues Sí. si alguien lee alguno de estos libros, pues hay que nos lo comente, que nos diga qué les pareció. Si ya los han leído también, supongo que los de King muchas personas ya los han leído. Y bueno, ¿qué les parece si ya vamos cerrando? Claro. No sé si antes de cerrar quieran hacer algún comentario más sobre King o en general sobre cualquiera Sí. de los autores que hemos mencionado. Bueno, no sé si ustedes lo consideren así, pero yo creo que se debería hacer más investigación, más Sí. énfasis en la literatura del terror, porque yo considero que sí es un género que no se ve mucho, la verdad, por parte de los estudiosos. No sé si por esta relación que tiene con la literatura juvenil hoy en día, Sí. pero yo considero que tienen cosas muy buenas, la verdad. Y autores que son contemporáneos y que no se están viendo por lo mismo de estereotiparlos como millennials. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también quisiera agregar, ahora que lo dices, y como último comentario, es que también lean literatura de terror mexicana. Hay bastantes propuestas interesantes. Está por ahora, se me viene a la mente Toño Malpica. Carlos Fuentes tiene algunas cosas de terror. Aura, por ejemplo, tiene bases de lo gótico. La Amígdala, otro cuento de José Arriola, me parece. Juan Y José pues demás. Arreola. Con José Arriola, sí, perdón. Y bueno, entonces, si están de acuerdo, vamos a cerrar, a despedirnos antes de que nos alarguemos. Ujú. No sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero creo que es porque he disfrutado la plática. La verdad, no he estado al pendiente del tiempo, Sí. pero yo lo he disfrutado mucho. Espero que ustedes también y también las personas que nos estén escuchando lo disfruten. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Sabrina, por aceptar la invitación y espero que aceptes una próxima invitación para platicar de otras cosillas. No, muchas gracias por invitarme, me la pasé muy bien, la verdad, yo también. Muy buena plática. Y Juan, a ti también, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Siempre es un placer platicar contigo. Tienes puntos de vista y datos que yo no conocía y que también me parecen muy, muy interesantes y ayudan aquí a tener variedad. Gracias, Kat. Y muchas gracias a los que nos están escuchando. Y pues bueno, brujitas, por el momento eso es todo. Nos escuchamos a la próxima.